Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Un capítulo con Dios, el espacio donde cada día abrimos juntos la palabra de Dios, capítulo por capítulo, siguiendo el plan Reavivados por su palabra. Hoy es un día muy especial porque es sábado y hoy toca leer Levíticos capítulo 4, un capítulo que nos habla de algo muy real y también cotidiano, el pecado que cometemos sin siquiera darnos cuenta. Quédate conmigo y descubramos cómo Dios nos ofrece gracia incluso en los errores que no vimos venir. Levítico 4 introduce la ofrenda por el pecado no intencional. Cuando alguien, ya sea un sacerdote, un líder, el pueblo entero o una persona común, pecaba sin intención, debía ofrecer un sacrificio específico. La sangre del animal era derramada en lugares santos como el velo del santuario o el altar, mostrando la gravedad del pecado aun cuando no fue intencional. Esto nos enseña que la santidad de Dios no cambia por nuestras intenciones, pero su misericordia está siempre dispuesta a perdonar. A continuación le daremos lectura al capítulo 4. Ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto como expiación. Llevará el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Después, el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará con aquella sangre 7 veces delante de Jehová frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego tomará del becerro de la expiación toda su grasa, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos y sobre los ijares. Con los riñones le quitará la grasa que cubre el hígado, de la manera que se le quita al buey del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar del holocausto. Pero la piel del becerro, toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas y lo quemarán al fuego sobre la leña. Será quemado donde se echan las cenizas. Si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado involuntariamente, aunque la falta haya quedado oculta a los ojos del pueblo, son culpables de haber hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer. Y en cuanto llegue a ser conocido el pecado que han cometido, la congregación ofrecerá un becerro como expiación. Lo llevarán delante del tabernáculo de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Luego el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del becerro al tabernáculo de reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y con ella rociará 7 veces delante de Jehová frente al velo. De aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Le quitará toda la grasa y la hará arder sobre el altar, haciendo con aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación.
lo mismo hará con él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Sacará luego el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Es un sacrificio de expiación por la congregación. Si el que peca involuntariamente es un jefe, cometiendo una falta contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado que cometió, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová. Es un sacrificio de expiación. El sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Luego quemará toda su grasa sobre el altar como la grasa del sacrificio de paz. Así hará el sacerdote expiación por él, por su pecado, y obtendrá perdón. Si alguna persona del pueblo peca involuntariamente, cometiendo una falta contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto, por el pecado que cometió. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote tomará con su dedo de la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después le quitará toda la grasa toda su grasa de la manera que le fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará como expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda su grasa como le fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda quemada a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por el pecado que haya cometido y será perdonado. Este capítulo es muy importante porque nos recuerda que no basta con tener malas intenciones. En muchas ocasiones fallamos, herimos, desobedecemos, sin siquiera darnos cuenta. Aún así, Dios nos hace responsables de nuestras acciones. Sin embargo, lo hermoso viene a continuación. Él mismo provee el camino para restaurarnos. Cuando el pueblo reconocía su falta, traía un sacrificio. Eso representa arrepentimiento y búsqueda de perdón. En el Nuevo Testamento este símbolo encuentra su cumplimiento en Jesús. Hebreos 9:7 nos dice que Él entró en el lugar santísimo con su propia sangre una vez y para siempre. Esto significa que, aunque pequemos sin querer, tenemos abogado en Cristo. Él carga con nuestros errores, nos limpia y nos restaura. Hoy podemos orar como David en el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Vivamos entonces con un corazón sensible, humilde y dispuesto a corregir lo que Dios nos muestre. Acompáñame en esta oración. Señor, gracias, porque tu gracia es más grande que nuestras fallas. Perdónanos por aquellos pecados que cometemos sin querer. Revélanos lo que debemos cambiar y ayúdanos a caminar cada día más cerca de ti. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este episodio de Un Capítulo con Dios. Si esa reflexión tocó tu corazón, compártela con alguien más.
y no olvides seguirnos para continuar creciendo en la palabra. Mañana leeremos Levítico capítulo 5, donde aprenderemos más sobre el perdón y la restauración. Que tengas un maravilloso sábado lleno de paz y que la presencia de Dios te acompañe hoy y siempre.